Claro, yo pienso, por ejemplo, en esta cuestión de la educación, sí, como esta palabra vacía, donde cada quien le adjudica como un significado distinto. Y pensaba también como en la cuestión de los valores, lo que se nos dice ahí de, es que hay que educar en valores, pero precisamente si cada quien está colocando como cosas distintas en eso, yo lo primero que digo es, ajá, bueno, ¿y qué valores ponemos, no? Entonces Claro, decimos, bueno, la justicia, la empatía, lo que sea, ¿no? Cualquier valor. Y dices, bueno, el problema también es que como seres humanos, o al menos el psicoanálisis a nosotros nos ha enseñado como esta cuestión de que como seres humanos no nos ponemos de acuerdo cuando hablamos de toda esta cuestión. Entonces, lo que para mí puede ser justo o lo que para mí puede significar empatizar, a lo mejor para el otro no, a lo mejor incluso para el otro puede ser tomado como una cuestión violenta. Pues por ahí un poco la crítica de Nietzsche hacia la moral es esa, que trata exacto. de imponer su propia tabla de valor, y entonces pues eliminamos toda pluralidad y eliminamos toda diferencia, y que creo que es algo que pasa mucho con la educación. Sí, Y también ahorita que hablabas de esto, me recuerda mucho a la función del maestro que decía Gastón Bachelard. O sea, un maestro debe enseñar a sus alumnos sus propias valoraciones inconscientes sobre los objetos y empezar como a criticar todas esas, o sea, reconocer esas valoraciones inconscientes sobre el objeto como un obstáculo, como algo que hay claro. que ir como quitando, ¿no? Claro. Sí, fíjate que eso que mencionan es algo con lo último que he estado trabajando. Ya habían mencionado que a mí me interesa mucho el tema de la inclusión, pero conforme más he leído de la inclusión, más dudas me han sacado de repente, ¿no? Hoy por hoy, ese es otro significante vacío, ¿no? Todo tiene que ser inclusivo, incluso se usa en el discurso político, hay que ser inclusivos, hay que ser incluyentes, hay que incluir, esta escuela es inclusiva, etcétera, etcétera. El gran problema con la inclusión, bueno, es que tiene unos tintes ahí como de este pensamiento precisamente liberal, que tiene que ver con una cierta idea, pues, universal de los valores. O sea, vaya, yo he trabajado, por ejemplo, la cuestión de derechos humanos. Y para mí los derechos humanos, los que están ahí, pues en este momento, en este contexto, en mi vida son vigentes. Pero creo que el gran problema que pasa con estos grandes discursos, por ejemplo, uno no le puede decir que no al discurso de la inclusión. Si yo te pongo, a ver, tú excluirías, no, tú incluirías, sí, amas al otro, sí, quieres justicia, sí. Hay elementos en los que estamos de acuerdo, ¿ok? Y que no puedes decir que no. Entonces, el problema de estos discursos de repente que pasan, o sea, que tienen una iteración, es decir, se repiten, pasan de boca en boca, es que llega un momento en que tú ya sospechas que eso ya se diseminó ahí y que ya no estás tan seguro de qué estamos entendiendo todos, ¿no? Te queda un sabor de boca como de, me parece que ya la inclusión, al haber transitado tanto, yo le digo de repente a los estudiantes, haber sido tan manoseada, pues ya de repente cada quien ya Mm, entendió la inclusión como, pues como fue interpretado, ¿no? Pues somos sujetos hermenéuticos, entonces la interpretación, pero es la interpretación de la interpretación de la interpretación, ¿no? Entonces ya de repente pasa a ser, o sea, y el problema, por ejemplo, es que pasa a ser como un valor superior, o sea, está por encima y de repente, por ese valor superior que es la inclusión, yo puedo cometer el sinnúmero pues de injusticias por la inclusión, ¿no? O sea, por la inclusión, porque pasa como dice Galton cuando habla de la paz, ¿no? La paz negativa y la paz positiva. Dice, yo para querer la paz puedo hacer la guerra, ¿no? Eso es lo que llama paz negativa, ¿no? La paz positiva tendría que ver por otros medios, igual acá con la inclusión. O sea, de repente es como yo quiero, hay un discurso ahí que moralmente está considerado como superior a muchos, pues entonces el mismo ejercicio de imposición de eso puede traer otras exclusiones, discriminaciones, injusticias de las que nosotros no habíamos pensado que iban a estar, ¿no? Entonces, yo creo que algo que habría que empezar que era algo que tú comentas ahora, empezar a revisar es precisamente estas ideas. O sea, a ver, todos queremos justicia, sí. Todos queremos libertad, sí. Ok, perfecto. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Yo creo que no va a haber alguien que te diga, no, yo no quiero ni justicia, ni quiero libertad. El problema es lo que tú dijiste. Pero, a ver, ahora, ahí es donde tenemos el problema. Ok, ¿cómo vamos a entender lo que es justo y cómo vamos a entender la libertad? Ahí, o sea, es el problema que viene. ¿Por qué? Porque de repente
La cuestión es que no todos entendemos lo justo de la misma manera, ni todos entendemos la libertad de la misma forma, ¿ok? Aunque como son, por ejemplo, la libertad, son como palabras de uso cotidiano, pues de repente nosotros ya pensamos que eso está acomodado, o sea, está dado ahí, pero no, ¿no? Entonces dice Chantal Mouffe que el problema con como llegar al consenso es que, o sea, que los consensos, habría que entender que si llegamos a un acuerdo, que ese acuerdo tiene un determinado grado de arbitrariedad forzosamente, porque es un proceso de exclusión también. Lo que incluimos, o sea, cuando yo incluyo algo quedó fuera, algo quedó al margen, ¿ok? Entonces habría que ver que eso que quedó al margen, o sea, que pues está excluido en este momento y que el consenso forzosamente implica una relación de poder en donde hubo algo que quedó como en ese momento por encima, ¿no? Ella usa como un tono bélico, ¿no? Como en este encuentro, en este acto, en estas relaciones, en estas tensiones, algo queda fuera. O sea, precisa forzosamente de un acto de exclusión. Y de repente, por ejemplo, en el discurso de inclusión es lo que yo he encontrado. O sea, bueno, ya todos llegamos al consenso, todo va a ser, todo tiene que ser, estos son los valores, esto es lo que vamos a seguir. Y algo a lo que le cuesta siempre una política, la democracia, es gestionar la pluralidad. El gran problema que tenemos hoy es que esa pluralidad, ya lo mencionaba, esta pluralidad pues, no está totalmente contenida en esto. O sea, esto que llegamos al acuerdo, al consenso, pues solamente voy a usar una palabra gramsciana, ¿no? Hegemónica. O sea, eso es hegemonía, ¿no? Pero esa hegemonía implica ya de entrada una serie de exclusiones. O sea, ahí la pluralidad no está. Ciertamente a la política lo que más trabajo le va a costar siempre es gestionar la pluralidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar en todos estos discursos es que solamente pues, son momentáneos. O sea, que necesitamos los consensos, o sea, ponernos de acuerdo, sí, pero que ponernos de acuerdo es problemático. Porque si yo no lo vi problemático, es que yo ya negué la pluralidad. O sea, en esta sociedad donde, por eso habla Chantal Mouffe, habla del antagonismo, ¿no? Del antagónico, ¿no? En esta sociedad hay antagónicos, hay posiciones que no nos vamos a poner de acuerdo. No. Entonces los consensos son momentáneos, pero son hegemónicos, pero tienen que ir cambiando. O sea, el problema de las posiciones sumamente universales, de una vez y para siempre, pues es que, y lo vemos ahora con los movimientos, ¿no? Es que han dejado fuera a identidades, a creencias, a otras visiones, ¿no? Porque no lo vemos, ¿no? Entonces, de repente, yo estoy a favor de la inclusión, pero me parece que la inclusión, más que pensarla como en la finalidad, es un proceso. O sea, más que ese valor último, tenemos que verla como un proceso que estamos haciendo, ¿no? O sea, en eso últimamente he estado trabajando porque me llama mucho la atención de repente a años de que hemos trabajado esto y que hablamos de inclusión, que siguen existiendo inclusiones, dice Carlos Esclear, excluyentes. O sea, sigue habiendo resabios de exclusión, pero más sutiles que no posibilitan al otro, o sea, porque aquí estamos hablando de la identidad del otro, del reconocimiento del otro, y que lo que están haciendo es pues, colocar esas identidades en un plano subordinado, dirían algunos como el subalterno, diría Gramsci, frente a otros que sí están considerados como las identidades que van, ¿no? Entonces, este tema yo he encontrado muchos elementos en la inclusión educativa, que son cosas que trabajo, que hoy por hoy merecen una crítica, sobre todo mirando todo lo que no ha funcionado hoy por hoy.